Amigos, muy buena, bendecida y maravillosa tarde para todos. Me olvidó echar un poquito de color, un poquito de brillo, pero aquí estamos. Estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por YouTube, por Instagram y estamos en Zoom. Mi hija llevamos media hora buscando cuadrar toda esta historia. Nuestra invitada está lista, Marta Sonia Rodríguez. Ahora les voy a hablar de ella, de quién es. Y estamos preparados. Son las 5:01. Vamos a darle unos minuticos a algunos para que acaben de entrar. Pero mientras tanto, vamos a hablar de por qué pusimos este tema en este día. Es bien especial porque una de las principales características que ha dado esta situación que estamos viviendo en el momento es que para la gente no ha sido fácil. No ha sido fácil la situación con el dinero, no ha sido fácil la situación de estar encerrados, no ha sido fácil la situación de estar sin trabajo algunos o con exceso de trabajo algunos, y mucho menos para muchos ha sido fácil la convivencia. Obviamente hemos buscado, por eso tenemos un miércoles de cónclave o miércoles de aquelarre para los temas espirituales, esotéricos, de cosas diferentes. Tenemos un jueves que se llama de aprendizaje y reflexión, y tenemos un viernes que es hablemos un ratico, y es charlar de diferentes temas que tienen que ver con lo que estamos viviendo, con lo que cada uno de nosotros vive y de cómo realmente nos estamos moviendo en el mundo. Entonces, hablando con Marta Sonia, mi amiga, ahora les voy a contar quién es, hablando con ella en estos días, hablamos de por qué no hacer una charla en este día acerca de por qué pelea la gente. ¿Por qué? Porque tal vez de las cosas que más dificultad se han presentado o hemos tenido todos los seres humanos, ha sido esta historia de estar uno 24 horas encerrado. Algunos solos, algunos con su mamá, con su papá, algunos con sus hijos, algunos con su pareja. Y se ha vuelto muy complicada la situación. Y entonces decidimos montar. Ella me dijo, ¿por qué no hablamos de por qué pelea la gente? Y dije, oiga, qué chévere. A mí no se me había ocurrido ese tema. Me parece maravilloso y me parece muy especial. Cuando nosotras nos conocimos, para que puedan remontarse un poco la historia, estoy hablándoles de hace 22 años. Hace 22 años yo conocí algo que se llamaba programación neurolingüística. Siempre he sido una buscadora, siempre he estado a buscar, aprender, conocer cosas nuevas, distintas, diferentes. Entonces, en ese momento, apareció una historia o apareció un hombre aquí que venía de México para una conferencia, para dictar una conferencia para un multinivel. Y yo fui. El hombre ni siquiera dijo que iba a hablar de programación neurolingüística. El hombre dijo que iba a hablar de el éxito y cómo ser poderoso y conseguir sus sueños y todo ese tipo de cosas. Y para mí esto fue una maravilla. Yo miré al hombre trabajar. Cuando miré al hombre trabajar, dije, el día que yo pueda hacer lo que hace este hombre, yo voy a estar totalmente realizada. Yo siempre digo que ese día me enamoré de él, afortunadamente mi marido también, y 6 meses después el hombre llegó a Colombia para dictar una primera conferencia en la Universidad Javeriana acerca de esto que nadie sabía en esa época, hace 22 años, el tema de la PNL para el país era totalmente nuevo, distinto y diferente. Para el resto del mundo no. Desde el año de 1974 se habla de programación neurolingüística. En el año de 1939 se oyó por primera vez la palabra neurolingüística. John Grider y Richard Bandler crean esta ciencia en el año de 1974 y obviamente yo fui a la conferencia
terminé más enamorada, creo que ahí terminé perdidamente enamorada de este hombre. Y en el momento, siempre digo, porque es totalmente real, mi marido también, y decidimos juntos participar en el primer taller que había de PNL o programación neurolingüística. Una palabra que no dice mucho, realmente. ¿Por qué no dice mucho? No dice mucho porque la palabra en sí, cuando la gente oye la palabra programación, la mitad de la gente dice programación, programación. Eso debe ser para los de sistemas, que vayan los de sistemas. Una segunda parte dice neuro, pues eso debe ser del cerebro, que vayan los que estudian el cerebro. Y una tercera parte dice lingüística, pues que vayan los que trabajan con el lenguaje. Entonces realmente a las palabras, a la palabra programación neurolingüística, el mismo Grinder y Bandler dicen que es el peor nombre que le pueden haber puesto. Pues obviamente no es el mejor nombre del mundo. Entonces, sin embargo, la palabra es una magnífica palabra. Se llama programación porque le enseña a la gente a programar la mente para conseguir resultados de excelencia en su vida. Se llama neuro porque le enseña a la gente a manejar la historia de cómo funciona el cerebro y trabajar con el cerebro. Y se llama lingüística porque el poder más grande que tiene el ser humano se llama lenguaje. Y cuando yo hablo de lenguaje, hablo de tres lenguajes: un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal y un lenguaje paraverbal, que es el que viene que ver con el tono de la voz. Entonces, la palabra realmente es una magnífica palabra. ¿Eso qué implica? Implica para nosotros empezar a vivir una historia muy especial, porque lo que la PNL, programación neurolingüística, hace es enseñarle a la gente a usar su cerebro, comunicarse con efectividad y programarlo para tener resultados de excelencia en su vida. Entonces, en ese momento es súper importante, entender esto. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender de qué vamos a hablar. En el primer módulo tuvo tal éxito este hombre porque llenó un salón con 300 personas. El primer módulo que se hizo, después repitió ese módulo como 10 veces, el primer módulo que se hizo, fuimos 90 personas. Dentro de las 90 personas estaba esa señora que ustedes van a conocer, que se llama Marta Sonia Rodríguez. Es enfermera jefe de profesión, es una mujer bien especial. Nunca pensé que se fuera a volver amiga mía, es la verdad. Yo soy muy, no, ella dice que yo no sé, ahí la ven un poquito quitadita, ahora la van a ver más cerca, solo le ven un ojo, pero ahora la van a ver más cerquita. Y ella dice que yo no sé ser amiga, por eso cuando la llamo le digo, ¿qué hubo, hermana? Y esto es real, ¿por qué? Porque hay 10 depósitos de amor para llenar. Después la otra semana voy a hablar de los depósitos de amor, que me parece importante, que de hablarlo después ahí no lo dice. Entonces, como hay 10 depósitos de amor para llenar, yo nunca llené el depósito de amor de mis amigos. Yo llené el depósito de amor de mis hermanos, de mi familia, porque esto se llena en los primeros, de los 7 a los 14 años de edad. Y mi mamá siempre dijo, nosotros nos bandeamos solos. ¿Por qué? Porque éramos 11 hijos, pues realmente no necesitamos una fiesta, ya éramos muchos, entonces no necesitábamos de gente. Por eso yo no supe hacer amigos. Ahora estoy llenando el depósito de amor a mis amigos. Todavía no soy tan buena amiga, esa es la verdad. Eso es un aprendizaje que estoy haciendo, pero cuando tengo amigos los tengo de verdad. Y Marta Sonia para mí se volvió como mi hermana de alma. Yo siempre digo eso, por eso que dice que yo no sé ser amiga. Cuando empezamos a estudiar PNL, tengo que decir la verdad, y me convertí en instructora, los primeros 5 años de la vida, yo enseñé PNL y nunca enseñé metaprogramas. Tengo que decir totalmente la verdad. Enseñaba un curso básico que se llama Despertando tu Excelencia. En mi maestría no me enseñaron metaprogramas.
o a lo mejor estaba dormida y nunca lo oí. Sin embargo, para mí es uno de los más maravillosos y más hermosos temas de PNL. Y entonces, pues obviamente a mí me pasaba lo que a muchos de ustedes. Tenía muchos problemas con algunas personas y no entendía por qué. Y no entendía por qué, porque, y no entendía por qué, porque simplemente yo era de una forma y no entendía por qué los otros eran de maneras diferentes. Entonces ocurrió algo muy especial y es que cuando fui por primera vez a México, y por eso quiero hacer la apertura de esto, cuando llegué por primera vez a México a estudiar con Richard Bandler, yo soy entrenadora de Richard Bandler, Marta Sonia se entrenó con él, pero tiene su certificación de coach y de trainer de Robert Dills, uno de los maestros de estos dos personajes. Entonces yo me fui al primer curso con él que se llamaba Neurohipnosis Repatronamiento Hipnótico, y en ese curso Richard Bandler comenzó hablando y diciendo: ustedes los de grandes trozos y ustedes los de pequeños trozos, y no señalaba, y yo era como loca, porque yo no entendía qué era lo que el hombre decía. Entonces, como que los grandes trozos. Yo estaba sentada en la parte de atrás del salón, y como estaba sentada en la parte de atrás del salón, yo no me quedé con las ganas. Al final de la reunión me salí porque no estaba entendiendo nada y me arribé a donde Gabriel Guerrero, que es uno de mis maestros de PNL, se entrenó con Richard Bandler, era la persona que llevaba a Bandler a México durante muchos años. Entonces me arrimé donde él y le dije: Gabriel, perdóneme, yo no entiendo lo de grandes trozos y lo de pequeños trozos. Esto lo saben mis alumnos, porque esto lo cuento yo cuando hago el practitioner, el módulo inicial de PNL. Y en ese momento me dice él, ¿cómo hace que no entiendes? Y le dije: no, no entiendo. El Bandler dice: ustedes los de grandes trozos, ustedes los de pequeños trozos, y yo no entiendo eso. Entonces el hombre se quedó mirando y me dijo: perdóname, ¿tú no has oído de metaprogramas? Y yo lo miré y le dije: no. Y él me hizo una cara como diciendo: este es el acabose. Y me miró y me dijo: ¿y tú eres entrenadora? Y yo: sí. Y me dijo: ¿hiciste el practitioner y el máster? Y yo: sí. Y él: no puede ser. ¿Tú no sabes de metaprogramas? Y yo: no, señor, no sé de metaprogramas. Entonces, en ese momento, el hombre me dijo: tú estás sentada atrás. ¿Por qué estás sentada atrás? Y entonces yo le dije: porque atrás es mucho mejor para mí. Porque si yo me siento atrás, puedo verlo todo, veo el maestro, veo mis compañeros, veo lo que están haciendo, entonces lo veo absolutamente todo. Y entonces él me dijo: ¿y por qué no te haces adelante? Yo lo miré, me dio risa y le dije: adelante se hacen los sapos. Él se rió y me dijo: eso no es verdad. Le dije: sí, todos los que son lambones se hacen adelante. Entonces él se rió y me dijo: no es cierto, yo te voy a hacer una pregunta. Y le dije: ¿qué pregunta? Entonces me dijo él: cuando a ti te piden un resumen, ¿de cuántas páginas es el resumen? Y yo lo miré como diciendo: este es mucho idiota, ¿no? Entonces en ese momento simplemente lo miré y le dije: pues un resumen es un resumen. ¿Qué quiere decir eso? Un resumen es de media hoja, de una hoja máximo. Y el hombre me miró, se rió y me dijo: ¿y todos hacen una hoja o todos hacen media hoja? Y yo le dije: no. Entonces me dijo: ¿cómo así? Le dije: no, hay algunos sapos que hacen 25 hojas, 15 hojas. Entonces le dio risa y me dijo: no son sapos. Entonces le dije: ¿cómo que no? Uno lleva una hoja, el maestro lo mira a uno y le dice: claro, todos esos perezosos que no son capaces de hacer un buen trabajo. Y ellos no se dan cuenta que un resumen es un resumen. Entonces, es súper importante entender qué fue lo que ocurrió.
Yo me quedé mirándolo y todavía no entendía nada. Entonces el hombre se queda mirándome y me dice, existe gente que nosotros conocemos. Bueno, primero me dijo, existe algo que se llaman metaprogramas. Y yo, ajá, tampoco entendí nada. Me dijo, los metaprogramas son filtros sin ningún contenido que hacen que la información entre en el cerebro. Entonces, es importante entender esta historia. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decir simplemente que las personas tienen dentro del cerebro unos filtros que no tienen ningún contenido, que hacen que ellos reciban la información de una manera y otros la reciban de otra. Entonces yo, ajá, todavía no entendía nada. Entonces me dijo, yo quiero mostrarte por qué te haces atrás y no adelante. Entonces le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tú te gusta ver todo, te gusta ver todo el panorama. Tú no ves el árbol, no ves solo al entrenador, a Richard Bandler. Tú ves a Bandler, ves la gente, ves lo que están haciendo, ves lo que ocurre en el salón, lo ves todo. Y le dije, claro, exacto. Y me dijo, eso se llama la gente de grandes trozos. En metaprogramas, esto se conoce como una persona global. Y yo, global. Y me dijo, sí, grandes trozos de información. Y yo, ah. Y me dijo, los que se hacen adelante no es que sean sapos, no es que sean lambones. Los que se hacen adelante es gente que quiere ver al jefe y como quiere verlo, solamente ve pequeños trozos de información, solo pequeños trozos de información. Entonces, ellos están atentos al árbol, no a todo el bosque. La gente que hace o presenta sus trabajos en media hora se llama gente global, ven todo. La gente que hace 25 hojas, como dice Alina ahí, que ella hace las 25 hojas, yo ya sé que no es zapa. La gente que hace las 25 hojas no es que sea zapa, es de detalle. Entonces se sienta a hacer un resumen y para ellos todo es importante. A mí en ese momento me cambió la vida. ¿Por qué? Porque pude entender que había muchas personas, pero muchas personas que eran muy diferentes a mí, que vivían la vida de una manera diferente y que yo no tenía que juzgarlas como son, como yo las veo, sino simplemente aceptarlas como ellas son de verdad. Entonces, en ese momento, yo me tranquilicé. No se imaginan, cada vez que yo tengo una persona al lado mío, yo ya no la juzgo, simplemente la miro y entiendo que tiene un metaprograma diferente al mío. ¿Qué es lo que está haciendo esto en este momento? Hoy, yo me reí esta mañana porque una de mis hermanas puso un chat en el chat de la familia que decía, oh my God, mi marido amaneció hoy con el arranque de orden. Y a mí me dio risa, porque ustedes, si se dan cuenta, algunos de ustedes les pasa eso. Tienen una pareja que se fija en detallitos, entonces el closet está desordenado, tal cosa está mal, no sé qué, y entonces empieza a complicarnos la vida. Nosotros siempre hemos juzgado a las personas desde ese punto de vista, las vemos de una manera diferente y no entendemos que en su cerebro procesan de manera diferente y por eso hay que entenderlos y saberlos manejar de manera diferente. A mí eso me cambió la vida. Obviamente, cuando hablaba con mi amiga Marta Sonia en estos días, que habíamos hablado desde hace 2 semanas que íbamos a hacer una charla juntas, pero como estábamos buscando cambiar esta historia de cómo nos conectamos para que puedan oír la gente sin oír el retorno, cómo podemos hacer
para estar en varias redes a la vez sin tener dificultades, y sin embargo hoy hemos tenido dificultades con el YouTube y hemos tenido dificultades con el Instagram porque se corta, no sabemos por qué. Entonces perdemos la gente que va manejando. Afortunadamente tenemos 82 personas aquí y estamos conectados en vivo por Facebook. Entonces, eso nos da la oportunidad de poder llegar. Cuando ella me dijo, ¿por qué no hablamos de cómo pelea la gente? Pues obviamente eso a mí me dio la idea, y yo le dije, pues claro, las parejas se están separando porque no se aguantan. La gente está con ganas de coger al marido y tirarlo al río. La gente está con ganas de coger a los hijos y ahorcarlos, porque es que no entiende, porque es que es brutico, porque es que no sé qué, y no entendemos que su cerebro se mueve de manera diferente. Marta Sonia se volvió mi hermana amiga, se fue a México, a mí no me llevó, y se fue a México para estudiar con una mujer que se llama Diana Medina. Ella vive en Guadalajara. Diana Medina es especialista en metaprogramas y Marta Sonia se especializó en metaprogramas. Hoy en día, ustedes la ven, es terapeuta como yo, hace consultas como yo, de terapia, hace coaching, trabaja con constelaciones familiares, y las empresas o las personas la contratan muchas veces para que las perfile. ¿Qué es perfilarlas? Así como yo lo hago a través de los números, ella lo hace a través de los metaprogramas. Entonces le puede decir si uno es global, si es de detalles, si uno se acerca o se aleja, si uno no sé qué o tal cosa. Cuando me hizo el perfil a mí, para mí fue muy impactante, porque me dijo, lo más importante para usted son las personas. Y le dije, sí, eso es real, totalmente real. Para mí lo más importante son las personas. Y me dice, y hay un gran problema en su vida a nivel de negocio. Y le dije, ¿cuál es? Entonces cuando me perfiló me dijo, si usted mira, a usted no le importa y no le pagan, si la aplauden y la gente le dice, ay, tan linda, ay, tan chévere, no sé qué, no importa el resto. Ustedes no se imaginan lo que fue eso para mí, porque fue que descubrir que era real. Es decir, mi historia de vida era esa. ¿Qué he tenido que hacer? La gran ventaja de los metaprogramas es que uno los puede cambiar, y la gran ventaja de los metaprogramas es que uno puede, al cambiar el metaprograma, le cambia la vida. Durante mucho tiempo fui global, ahora tengo un grave problema, y es que me he convertido en de detalle en muchas cosas. En este momento por eso hago la certificación del PNL más larga de todas las certificaciones que hay en el país, porque normalmente la gente le está haciendo en 3 meses, en 4 meses. Yo tengo una certificación de 140 horas de 7 meses. ¿Por qué? Porque ahora encuentro que hay muchos detalles que no quiero perder. Fíjese cómo cambio mi metaprograma. Estoy trabajando en uno maravilloso que se llama acercarse al placer o alejarse del dolor. De eso les va a hablar ella ahora. Para mí no ha sido tan fácil aprender a acercarme al placer. Se los decía la vez pasada en la conferencia cuando empezamos a hablar, y es totalmente real, les diría mentiras si no es, si los engaño. Yo tengo que decir la verdad, pues porque soy humana como ustedes, estoy trabajando para acercarme al placer, pero la realidad de la historia es que en este momento todavía me alejo del dolor. ¿Qué me hizo quedar a mí en, en la casita encerrada? El miedo, no el placer, no el placer de pensar, oiga, tan chévere cuando yo salga y esté bien y yo me vea con mis hijos, qué tan chévere poder estar conectados con ellos después, con mis hermanos. No, eso no me movió. Me movió cuando me dijeron que cuando uno se enfermaba, se lo llevaban y lo dejaban solo. Es decir, no se llevaban a nadie de la familia y nadie lo podía visitar a uno en la clínica. Y fuera de eso me dijeron que lo enterraban solo en una fosa común y que nadie podía ir al entierro si a uno se moría el coronavirus. Dije, ay, pues pucha, no, yo me voy a cuidar. Ese día dejé de atender pacientes. No se burle, Marta Soria. Ese día dejé realmente de estarme exponiendo, porque realmente me estaba exponiendo. ¿Por qué? Porque el miedo me hizo parar. Entonces, lo que yo quiero que entiendan hoy
es cuando ustedes conviven con personas, si nosotros aprendemos a entender el secreto del éxito real, el secreto real del éxito, se llama comunicación. Y el secreto real del éxito es aprender a conocer la mente del otro. Si aprendemos a entrar en el cerebro del otro, si aprendemos a mirar cómo piensa, cómo funciona, qué es lo que le crea problema a él, por qué tienen dificultades, pues obviamente van a empezar a cambiar, chicos. Y esa es la magia de la vida. Por eso yo quise invitar a Marta Sonia. Ya saben quién es, sabes que es mi amiga hermana, sabe que desde hace 22 años nos conocemos. Es la única que es capaz de decirme, yo digo que es mi Pepe Grillo, porque me dice las mentiras en la cara, las verdades en la cara, no se guarda nada. Y fuera de eso, es muy especial porque tiene una característica bien importante para que entiendan. En numerología, ella es un 9 y como es un 9, dice las cosas como son. Punto, se acabó. Y como dice las cosas como son, pues entonces, obviamente, en ese momento le vale un carajo lo que uno le diga. Así que chicos, disfrútenla, gócenla. Aquí estoy yo, aquí está ella, Marta Sonia Rodríguez. Aprovechenla, sabe mucho. Créanme, sabe más que yo. Ha estudiado, es una estudiante de vida y permanentemente en la vida está estudiando de todo lo que quiera. Así que con ella podemos hablar de miles de cosas, porque con ella aprendí hasta partir el limón así y no hacía la mitad, porque cuando hizo un curso de comida no sé qué, entonces dijo que cuando uno lo partía a la mitad dañaba la energía del limón y uno lo partes así y ahora lo parto así para exprimirlo. Ahora le pueden averiguar el chiste de por qué. Entonces, Marta Sonia, bienvenida, preséntese, hágame el favor, cuéntele a los chicos quién es usted y el auditorio es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Me siento rarísima hablando por aquí, pero bueno. Lo que hablamos con Mari fue de hablar con ustedes de metaprogramas. Ella me dice que me presente. Yo soy un ser humano que quiere entender el comportamiento del ser humano. Y al querer entender el comportamiento del ser humano, he hecho muchísimas cosas. Entonces, he buscado por mil partes. Pero me parece que esta herramienta de los metaprogramas nos ayuda para entender qué le pasa al otro y por qué es que yo peleo. Entonces, yo nunca comprendí, yo no comprende esto es a través de lo que le pasa en la vida. Y yo nunca entendí, por ejemplo, por qué si yo quería lograr algo, siempre Alejandro, mi marido, decía hay que esperar, de pronto más adelante vamos a necesitar ese dinero, hay que más o menos como olvidarse de eso por ahora. Entonces, cuando uno quiere algo y la pareja de uno no la quiere, o por lo menos no lo quiere ya, y le da 1000 vueltas al asunto, es porque cada uno está funcionando en un programa. Entonces, ¿en qué programa funcionaba yo? Yo iba dirigida hacia conseguir las cosas, era lo que les hablaba María ahorita, yo iba en la búsqueda del placer. Yo quería las cosas porque me gustaban, porque las quería ya. Y en esa búsqueda del placer, ese metaprograma se llama Yo voy dirigido hacia, es un metaprograma de dirección. Cuando uno quiere saber cómo es el metaprograma de dirección, hay una pregunta específica para hacerse y es, ¿por qué es esto importante para mí? Pues para mí era importante ir hacia el placer y para mi pareja toda la vida ha sido importantísimo, importantísimo lo contrario. Ahí había motivo de pelea. Cuando yo conocí metaprogramas, entendí que él, en vez de dirigirse hacia el placer, él se alejaba del dolor. Entonces ahí tienen los dos metaprogramas. O yo voy dirigido hacia, o yo funciono alejándome de. Y él siempre tenía 1000 razones
y sobre todo en lo que tenía que ver con dinero. Hasta que un día resolví que era mejor ganárselo de uno y no pelear más por eso, porque el metaprograma yo no se lo iba a cambiar y el mío no estaba dispuesta a cambiar. Cuando ustedes quieran saber el metaprograma de búsqueda de placer o alejarse del dolor, solo hagan esa pregunta. Solo esa. ¿Por qué esto es importante para mí? Y para mí era importante porque me daba placer. Y para él era importante porque le evitaba problemas. Ahí no nos vamos a encontrar. O cede él o cedo yo. Hasta ahora no lo hemos logrado, entonces no ha cedido ninguno. Eso es una maravilla. ¿Ok? Entonces, la mejor manera de uno darse cuenta de esto es siempre, 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 siempre hacerse la pregunta: ¿cómo funciona este ser humano? ¿Por qué él ve la vida así? ¿Yo por qué la veo así? ¿Quedó clarísimo ese metaprograma? Quisiera que... A ver, Mari. Hay una cosa que es importante ahí, y es, si ustedes se dan cuenta, ella va hacia lo que quiere. ¿Él qué hace? Como tiene miedo a perder el dinero, él se protege. Entonces él prefiere alejarse del placer y quedarse en el dolor. Es mejor no tenerlo, esperemos, tengamos paciencia, no nos los gastemos. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me protejo. En el mundo de las ventas se dice, esto para los que trabajan con ventas, se dice que cuando el dolor es más grande que el placer, el cliente no compra. El trabajo de un verdadero vendedor es llevar a la persona al placer y mostrarle tan bueno el placer que no importa si se va a endeudar, que no importa si va a tener que pagar eso en 15 años, que no hay problema con eso. Entonces sí es bien importante que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? La idea de esto no es cambiar al otro. Miren lo que dijo Marta Sonia, que es súper importante entenderlo. Y es, yo no busco cambiar al otro, entiendo al otro y ya no sufro. La idea de la programación neurolingüística es que usted no sufra. Entonces, ¿qué dificultad hay? Ya no hay ninguna dificultad y esa es la ventaja para nosotros. Una persona está preguntando cómo se llama el programa. El programa se llama Metaprograma de Dirección. Es así como se llama para que ustedes lo entiendan, ¿ya? El que nos acerca al placer o nos aleja del dolor se llama metaprograma de dirección. Prosiga, doctor. Lo que yo siempre tengo que saber, cuando empiezo a observar si el mío es dirigido hacia las metas y el del otro es alejarse del dolor, lo que yo tengo que tener muy claro es el criterio. Y el criterio es por qué es importante. Todas las preguntas que vayan con la palabra importante me están hablando del criterio de la persona. ¿Por qué es tan importante tener la seguridad de la plata en el banco? ¿Por qué es eso tan importante para él? ¿Por qué para mí es tan importante conseguir lo que quiero? Entonces, nunca vamos a poder cambiar al otro, como acaba de decir Mari. Nunca lo vamos a lograr. Pero cuando yo conozco el programa, sufro menos. Y la tarea de aprender programación neurolingüística para mí es: consiga herramientas para aprender a ser feliz. Si usted no tiene herramientas para aprender a ser feliz, no estudie PNL, no estudie metaprograma, no estudie eso, estudie otra cosa, no sé. Pero a mí me parece, pues para mí, la programación neurolingüística me ha dado muchísimas herramientas para ser feliz. Muchísimas, porque digo, ahora entiendo cómo es este personaje y ahora entiendo cómo soy yo. Punto. ¿Queda claro ese metaprograma? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo creo importante. ¿No hay preguntas? Ok. No entendí qué herramientas, preguntan qué herramientas, pero no tengo ni idea qué quiere decir con eso de qué herramientas. ¿Ya? ¿Qué tipo? Que, claro, no entendí la pregunta de Viviana y de Isa no es clara. Entonces, si quieren clarificarla,
¿Qué herramientas hay para ser feliz? Entender al otro, aceptar al otro, pues entenderlo. Mire, cuando yo sé que esa persona tiene un programa metido en su cabeza, tiene un filtro, y de ahí no la voy a poder sacar de ese filtro, porque es muy importante para él alejarse de los problemas. Tienes que morir de alguna cosa. Perdón, espérenme un minuto, yo silencio a todos y ya vuelvo a conectar a Marta Sonia. Listo, Marta Sonia. Por favor, la persona 8255 que se metió allí puede dejar salirse para que se quede viendo ella, si es tan amable. Ya, listo. Listo, Marta. Okay. Escuché que tenían una pregunta. Sí, John Fonseca tiene una pregunta. Y Duperly Rivera dice porfa, pero no dice porfa qué. Ah, pues no dice qué. Ok. Entonces, John, ¿quieres escribir tu pregunta para ir contestando? Bueno, vámonos con otro metaprograma, Marta. Espera un momentico, Mari, que me parece importante. ¿Cómo identifico si yo me alejo del dolor? Cuando la gente utiliza mucho el no, esa es una herramienta esa es una herramienta clave cuando la gente se aleja del dolor, es cuando yo utilizo mucho la palabra no. Esa es una de las formas en que yo lo reconozco. Ay, yo no quiero ser pobre, yo no quiero estar gordo. Es decir, nosotros hablamos aquí de la gente que está, no trabaja un marco objetivo, sino un marco problema. Es decir, se fija en el problema y no en el objetivo. Es así como uno los puede reconocer en algunas cosas. Yo no sé cuál otra forma. Y tienen un pero para todo, Mari. Además, otra manera de reconocerlos es que son personas, los alejándose de los que quieren evitar el dolor, son personas que se motivan con los problemas. O son las personas que tienen algo de qué alejarse. Entonces yo quiero alejarme de la angustia de gastar el dinero, entonces yo lo dejo en el banco. Me estoy alejando de una angustia, ¿sí? ¿Con qué se energiza una persona alejándose de? Con amenazas. Toda persona que usted amenaza o que usted ve que la amenazan o que se siente amenazada y se motivó enseguida, ese es un alejándose de. ¿Ok? Entonces, a ver, María, hable. No, es que iba a decir algo con respecto a mi vida, y es a las personas que trabajamos desde el metaprograma de alejarnos del dolor. Es decir, yo les puedo dar mucha experiencia, porque realmente para mí ha sido parte de mi vida. Nos encanta sufrir, nos encantan los problemas. Aunque uno diga que no, uno diga, ay, no, pero qué horrible sufrir. Pero uno como que empantana las cosas, como que las problematiza, como que se fija en lo malo de la historia. Por eso les digo, a mí, ¿qué me movió? A mí no me movió pensar, oiga, qué chévere, en 2 meses me voy a ver con mi familia, por eso me voy a guardar, me voy a cuidar, me voy a poner el tapabocas. No, a mí me movió que me dijeran, la van a enterrar en una fosa común y nadie va a ir. Y yo, uy, Dios mío, yo no quiero. Eso es lo que hace alguien que aleja el dolor. Yo no quiero eso, yo no quiero tener deudas, yo no quiero tener problemas. Entonces yo trabajo ¿para qué? Para que mi jefe no me joda. Yo trabajo para poder no tener deudas. Yo ahorro para no tener deudas. No ahorro para tener placer, sino para evitar el dolor. Eso realmente es parte de la historia. Miren a la gente con la que están viviendo y pregúntenle a esas personas, pregúntenles por qué qué es lo que hace que ellas estén ahí, cuál es el motivo. Escúchenla hablar. Usted sabe por qué se quedó en cuarentena, por qué no ha salido. Pregúntenle a la gente por qué no ha salido. Entonces algunos le van a decir a ustedes, usted yo no he salido porque resulta que a mí no, yo no me quiero contagiar, ¿sí ve? Yo no,
me quiero contagiar. No es yo quiero estar sano, es yo no me quiero contagiar. No hay nada que hacer. Ok, perdimos el YouTube y perdimos el Instagram. Entonces, Malú, que les pida a las personas que por favor se comuniquen por Facebook o se comuniquen por aquí, que todavía hay algunos cupos. Hay 84 personas en vivo y en Facebook no sé cuántas, pero sé que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, lo importante eso es eso. Pregúntenle a la gente, ¿cuál es el secreto que usted aprende a escuchar? Eso es real. Para conocer a las personas, tiene que aprender a escucharlos. No puede ser los dos al tiempo. Esa es una pregunta que hay allí. Que ¿cómo me identifico yo si me alejo del dolor? Y puedo ser los dos al tiempo, no. Pero hay una cosa que yo aprendí de Bandler, y no sé si Marta Sonia me va a dar la razón o no, pero Bandler dijo o decía que según el contexto, eso también me lo explicó Marta Sonia, el metaprograma puede cambiar. Es decir, yo puedo alejarme del dolor ante un riesgo de muerte, por ejemplo, y puedo buscar el placer cuando me voy de vacaciones. Si se dan cuenta, son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en el contexto de las vacaciones acercándome al placer y puedo estar en una cosa de salud como estas, alejándome del dolor. Entonces, sí puedes tener los dos, pero no los dos al tiempo, porque eso no es real. ¿Ok? Depende del contexto, esto es verdad. Bueno, hay algo muy importante que me parece a mí y es cómo identificar el metaprograma de una persona de acuerdo al lenguaje. Entonces, el que va dirigido hacia ¿de qué va a hablar? Va a hablar de logros, de objetivos, de metas, de incluir a la gente, por ejemplo. Y el alejándose ¿de qué va a hablar? De evitar, de reconocer problemas y de excluir. Porque el que se quiere alejar siempre quiere excluir. ¿Ok? ¿Esto es claro para todos? ¿Pasamos a otro metaprograma o continuamos con este? Dicen ok. Entonces vámonos para otro. Perfecto. Entonces, tenemos otro metaprograma que yo creo que es el que nos hace felices o infelices. Y la verdad, creo que de esto se ha hablado mucho, pero vamos a nombrarlo. Y es el que tiene que ver con la fuente de la motivación de una persona. Esa fuente es o interna o externa. Toda la gente que tiene una fuente externa o tiene referencia externa sufre por lo que le dice el otro, por cómo piensa el otro, por si lo van a aprobar, por si lo van a reprobar, por si están de acuerdo, por si no están de acuerdo. Y vive en función de estar fuera de él, esa persona siempre va a tener razones para sufrir. ¿Quién empieza a ser feliz? El que tiene una referencia interna. ¿Y quién tiene referencia interna? El que dice, ¿y cómo voy yo ahí en lo que me están diciendo? Esa persona de referencia interna oye su propia voz y dice, ¿y qué pienso yo de lo que el otro dice? Esa persona es más feliz que la de referencia externa. Si uno quiere realmente en la vida saber cómo es el metaprograma, pregúntese para usted qué es tan importante, qué tan importante es la opinión del otro. Y si es muy importante para usted tomar decisiones, usted es de referencia externa. Pero si usted las toma desde su propia referencia, usted es de referencia interna. ¿Cuál es la pregunta para este metaprograma? ¿Cómo sabes lo que tienes que saber? Cualquier cosa específica. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo sabes adentro de ti o lo tienes que preguntar a otro? Y si se lo tienes que preguntar a otro, es muy, muy importante conocer el metaprograma. ¿Para qué? Para decir, si yo no quiero sufrir, ¿qué me importa la opinión ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de nadie? Me importa la mía, mientras yo esté actuando bien. Esa es toda una escuela. Uno siempre, al principio, tiene referencia externa.
Pero cuando uno madura, cuando uno crece, cuando uno es grande, necesita referencia interna para poder estar en paz. Yo creo que lo único que da paz interior es la referencia interna. Yo no sé si Mari quiere agregar algo más a ese metaprograma. Para mí, este metaprograma es uno de los metaprogramas más importantes que hay. ¿Y por qué es uno de los metaprogramas más importantes que hay? Porque cuando yo llegué a México, yo tengo 4 hijos y tengo una hija que es de referencia interna total. La gente piensa que como yo soy de una referencia, entonces mi hijo va a ser de la misma referencia, mi pareja va a ser de la misma referencia o lo que sea. Y esto no es cierto. Cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo funciona nuestro cerebro, tiene su propia referencia. Entonces, lo que hice yo, o lo que me pasó a mí en ese momento, es que yo llegué y estaba teniendo muchos problemas con mi hija. Mi hija era una adolescente y yo le decía a mi hija, negra, llegué a las 2 de la mañana. Y ella en ese momento, ¿qué hacía? En ese momento, ella llegaba y me decía, ay, mamá. Entonces yo le decía, a las 2 de la mañana le espero. Ella nunca llegaba a las 2. Ella llegaba a las 2:15, a las 2:30, a la 1:30, a las 12 de la noche, pero nunca llegaba a la hora que era. Entonces eso para mí era súper complicado. Y era súper complicado porque yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces estaba teniendo muchos conflictos con ella, imagínense, en plena adolescencia. Y cuando llegué a México y conocí a Diana, creo que para mí fue el mejor regalo, porque estaba hablando y renegando de ella. Y en ese momento que estaba renegando de ella, Diana me volteó a mirar y me dijo, lo que pasa es que tu hija es interna. Y entonces le dije, ¿mi hija es qué? Entonces me dijo, ¿conoces lo de metaprogramas? Y le dije, no. Entonces ella ahí pues estuvo enseñándonos un poquito de eso. Ella había oído a Gabriela hablar de muchos, del global o el de detalles, pero no sabía lo de interno y externo. En ese momento, ¿qué ocurrió? En ese momento, ella me dijo, ¿todos tus hijos hacen lo mismo? Le dije, no, yo tengo un hijo varón, yo tengo 3 chicas y un varón. ¿Y mi hijo varón qué hace? Mi hijo varón llega y va a comprarse unos zapatos, créanme que esto es real, va a comprarse unos zapatos, unos guayos, y me manda la foto al teléfono y me dice, mamá, ¿cómo te parece? Y entonces yo a ver, no es que yo no soy de guayos, no, pero si gustan, pues sí están bonitos. ¿Será que los compro? Mi amor, haga lo que le dé la gana. A mí no me importa. Pues si a usted le gustan, cómprelos. Entonces, para mí él era como, qué inseguridad de Juan Manuel, qué cosa tan horrible. Cuando él iba a tener apartamento, lo primero que hizo fue, mamá, camine y mire el apartamento que vamos a comprar. Entonces, él tiene una referencia externa. La negra no, esta es mi segunda hija. Entonces era muy chistoso porque entonces cuando yo le decía a ella, llegué a las 12, ella nunca llegaba a las 2. Ella llegaba a la hora que le daba la gana. Entonces Diana me dijo, a los internos hay que hacerles creer que ellos toman la decisión. Y créanme que cuando Marta Sonia decía que este es un metaprograma que le da la felicidad a uno, yo creo que es totalmente real. ¿Qué ocurrió? Yo me vine con el programa prendido. Cuando llegué aquí, le pregunté a mi hija, mi amor, ¿a qué horas va a llegar? Entonces ella me dijo, no sé, mamá. Y dije, no, dígame una hora. ¿Para qué? Para hacerle creer a ella que ella tomaba la decisión. Entonces le dije, me dijo, no sé. Y le dije, mi amor, elija a las 2 o a las 2:30. Y ella me miró y me dijo, a las 2:30. Entonces le dije, listo, mi amor. Como ella tomó la decisión, adivinen qué, llegó a las 2:30. ¿Por qué? Porque ella tomó la decisión. Yo le puse el parámetro, pero ella tomó la decisión. Cuando hay maestros, y esto se lo enseño mucho a maestros, y se lo enseño al mundo de las ventas, siempre digo a la persona, a los maestros, el maestro dice, mañana hay examen, y todos los internos empiezan a pelear. No, mañana no, ¿por qué no? Mañana es horrible. No, mañana no, no sé qué.
todos los internos pelean, los externos están ahí calladitos. Y entonces, ¿a usted qué le interesa hacer el examen? Entonces, lo importante es que usted les diga, vamos a hacer un examen, ¿prefieren mañana o el lunes? Y entonces, ahí entre ellos empiezan a discutir, todos los internos discuten y después se ponen de acuerdo, no, por mayoría, listo, perfecto, decidieron que el lunes el examen. Y los externos, que son los de referencia externa, dicen, ah, bueno, ellos dijeron que el lunes el examen. Listo. ¿Cuántas dificultades están teniendo ahora con su pareja por esto? ¿Por qué? Porque el de referencia interna, estando en la casa, se va y le pregunta a uno, ¿será que me pongo esto? Y usted, ¿y quién lo va a ver? Terbo, ¿para qué pregunta? Ponga lo que le dé la gana o no le ponga nada. Ya, entonces uno no entiende. O usted va a hacer el almuerzo y es de referencia externa. Y usted se va a donde él y le pregunta, ¿será que hoy hacemos sudadito de pollo? Pues usted no está en la cocina, usted es la que sabe que haga lo que le dé la gana. ¿Qué necesita el externo? Que lo valide. No es que sea inseguro, no es que sea lleno de miedo, no quiere que lo validen, simplemente el externo no. Cuando usted le dice a un interno, que es el que toma las decisiones, el viernes paso por el cheque, no va a estar el cheque, se lo garantizo, no va a estar. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión. Pero si usted le dice a un interno, ¿cuándo quiere que pase por el cheque? ¿Mañana o el lunes? No, pase mejor el sábado. Perfecto, yo paso el sábado está el cheque. El externo le va a decir a uno, ¿cuándo cree que usted es mejor que pase? Ah, entonces paso el sábado. Perfecto, señor, pase el sábado. A mí, ese metaprograma me conectó con la felicidad. Lo que dice Marta Sonia es totalmente cierto. A mí el metaprograma de interno y externo me quitó la pelea con mi hija. Yo le hago creer que ella toma la decisión, espero que no esté conectado y viéndome, y ella cree que toma la decisión. Y esto, si aprendes a hacerlo con tus hijos, con tu pareja, va a funcionar a la mil maravillas. Cuando hay dos externos en el hogar, pues ahí comienzan a veces que diga usted, no diga usted, pero opine usted, pero no opine usted, se vuelve un poquito complicado, entonces a veces uno tiene que cambiar el metaprograma. Listo, hagámoslo de tal manera. Estaba preguntando cuál era la pregunta del metaprograma de referencia, Marta Sonia. Entonces, tú vas a encontrar en el hogar interno y externo, vas a encontrar dos externos. Es menos complicado dos externos que dos internos juntos, créanme. Y cuando hay dos internos, cuando yo ya sé esto y sé que son metaprogramas, uno de nosotros necesita cambiar. Y eso es lo importante. Si yo ya sé si esto me va a hacer feliz, si no me va a complicar la vida, pues cómo no trabajar de esa manera. ¿Listo? Hay una pregunta, Mari. Y esa pregunta dice que ¿cómo hace uno para activar el programa interno? Más o menos entendí. Sí, eso es lo que acabo de leer. El programa interno. Eso es maravilloso. La única manera de activarlo es cuando uno empieza a verse. Nosotros, aunque nos miremos a un espejo, no nos vemos. Y mientras primero esté el otro que uno y sea más importante el otro que uno, entonces el programa externo va a seguir reinando. Si yo soy más importante que el otro, y hágase la pregunta, ¿quién es más importante con lo que usted quiere hacer, con lo que usted sabe que es correcto? ¿Quién es más importante, el otro, la opinión del otro o la suya? Y si un día llega a ser bien importante la suya, entonces usted empezó a reactivar el programa interno. Yo tengo aquí una experiencia con una señora que había intentado separarse 3 veces. Y entonces alguien le dice, vayan de Marta Sonia si mañana va a ir al juzgado por 4ª vez y ahí sabrá si se separa o no. Y entonces se llega y me dijo, ¿y usted por qué lo sabe? Le dije, no, yo solo le tengo una pregunta. ¿Qué ha hecho que usted lo intente 3 veces y no lo logre? Y me contesta que cuando estamos en el juzgado él se arrodilla y yo no puedo ver un hombre de rodillas. Entonces yo le digo, levántate que te ves muy ridículo. Así que
Inmediatamente yo más bien accedo a que lo volvamos a intentar y no me separo. Le dije, ok, perfecto. O sea que usted tiene un metaprograma externo. Es más importante si el otro se arrodilla o no. O sea, en ese momento usted desaparece. Me dijo, pues yo no lo había visto así, pero sí. Le dije, bueno, entonces mañana, para que usted sepa si se separa o no, cuando él se arrodille, usted pregúntese quién es más importante, él o yo. ¿A qué vine aquí? ¿A separarme o a continuar? A reconciliarme. Y si realmente se quiere separar, entonces, pues respóndase la pregunta, ¿quién es más importante? ¿Él o yo? Y él va a estar arrodillado. Y me dijo, bueno, así que me cuenta la señora que ella llega ya al juzgado y se arrodilla el señor y ella le dice, ¿te ves tan ridículo? Y él se sorprende tanto de la reacción de ella, dice, es que por fin entendí que soy más importante yo. Y en ese momento la juez le dice, ay señora, con un hombre que a uno se le arrodilla, uno tiene que ceder. Ay, yo de usted me reconciliaba con él. Y ella le dijo, no, soy más importante yo y hoy me separo. Y se separó. Pero es que cuando uno entiende el metaprograma, dice, ¿qué me lleva a una referencia externa? Que el otro es más importante que yo. ¿Qué me lleva a una referencia interna? Que yo empecé a verme y la opinión mía también cuenta. Y eso es muy importante. Por situación ancestral y por machismo y por lo que quieran titularlo o como se llame, siempre hemos estado en segundo plano o eso nos han querido hacer ver. Entonces es muy importante lo que el Señor diga, pero también es muy importante lo que yo diga. Entonces cuando se voltea la moneda, eso es una delicia. Yo a todo el que pueda tener referencia interna, lo aliento a eso, lo felicito y empieza a verse. Eso se llama autoestima, cuando yo me empiezo a ver, me empiezo a oír y me empiezo a sentir y me empiezo a preguntar qué es lo que yo quiero. Y cuando me lo logro contestar, eso es una maravilla. Aquí hay una confesión que yo tengo que hacerles. Y esa confesión es bien especial porque yo soy una mujer interna. Y se lo voy a mostrar sencillísimo. Yo dicto una conferencia, voy a una conferencia, dicto una conferencia. Y cuando termina la conferencia yo me bajo. Yo me evalúo, yo. Entonces yo digo, hoy estuvo chévere. O hoy no estuvo tan bueno. A mí me pueden venir a aplaudir 70,000 personas y decirme, ay, qué bonito, qué bueno. Pero si a mí no me pareció tan bueno, pues yo ya me evalué, punto. Es mi referencia interna. A los externos, un conferencista externo, normalmente, ¿qué hace? Se baja del escenario y le pregunta a la gente, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te pareció? ¿Te gustó? ¿Estuvo bien? Eso se llama una referencia externa para poder él validar su desempeño. Con mi madre, acuérdense que el contexto cambia. Esto es súper importante. El contexto te puede cambiar la referencia. Con mi madre, yo era de referencia externa. Entonces era muy chistoso porque yo iba a ir a cine. Marta sabe que es real. Yo iba a ir a cine y cuando iba a ir a cine, yo llegaba, me iba donde mi mamá y le decía, mamá, me voy a ir a cine. Y ella, ay, qué pereza con este frío. Y yo, ¿verdad? No. Y no iba a cine. Es decir, yo con mi madre era totalmente de referencia externa. Entonces, a esa pregunta que estaban haciendo allí, de si uno puede ser interno para unas cosas y externo para otras, sí, el contexto te cambia. ¿Listo? ¿Quieres repetirle a ellos, por favor, la pregunta de la referencia? Es que tú les dijiste a ellos, la pregunta de la referencia es, entonces alguien preguntó, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo sabes que hiciste algo bien hecho? Por ejemplo, ¿lo tienes que preguntar a otros o tú lo sabes adentro? Es lo que les acaba de decir Mari, ella dicta una conferencia. La pueden aplaudir, la pueden evaluar, la pueden felicitar, pero si ella adentro no quedó contenta, ella ¿cómo lo sabe? Lo sabe adentro, referencia interna. La pregunta es, ¿cómo sé yo que hice algo bueno o malo? No importa. ¿Cómo sé que hice algo? Por otros, ¿qué tan importante es para mí la opinión de otros? No alcancé a leer bien.
que no, pues qué tan importante es la opinión de otros, es simplemente verlo y poderlo sentir tú para que pueda funcionar. La opinión de otros es importante siempre y cuando no vaya en contra tuya, que creo que realmente lo que uno debe tener presente en ese momento. Creo yo, es mi apreciación. Ya no quiere decir que tengas que pelear con el otro. Yo vuelvo y digo, creo que es lo mismo que dice Marta Sonia, y es, yo no tengo que pensar que yo tengo la razón o el otro tiene la razón. Cada uno tiene su propia razón y en ambos casos está bien cualquiera de las dos. ¿Listo? Vámonos con otro. Creo que nos ha alcanzado otro. Dígame. ¿Alcanzamos a otro? ¿Qué iba a decir? Perdón. Este es buenísimo para los papás, porque a veces uno no entiende mucho a los hijos. Y es el metaprograma que tiene que ver con la razón, qué motiva la razón de una persona. Y se llama ¿cuántos metaprogramas? Son muchos. Son muchos, no sé. 21. Más de 21 metaprogramas hay. Bueno, en el metaprograma de razón tenemos las opciones y los procedimientos. ¿Cómo voy yo a conocer a una persona de opciones? Siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. El de opciones pelea por lo que le digan porque siempre se puede hacer de otra manera. Y el de procedimientos les va a hablar a ustedes siempre secuencialmente. Va a decir, vea, primero hagamos esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno quiere que, por ejemplo, los hijos primero estudien, primero hagan esto, primero hagan lo otro. Y si uno tiene un hijo de opciones, le dice, no, es mejor hacer esto primero. Entonces, uno se engancha con las personas, con los hijos, con la pareja, con todo el mundo, porque el de opciones tiene un criterio tan firme que él siempre te va a dar razones para no seguir un procedimiento. Y el de procedimiento te va a hablar, hagamos esto primero, esto después, esto después, esto después. ¿Cómo sabes si una persona es de opciones o es de procedimiento? Cuando le haces la pregunta, ¿por qué elegiste este criterio importante para ti? Cualquier cosa que sea importante, ¿por qué la elegiste? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, ¿por qué elegiste este puesto que tú tienes ahorita, este trabajo? ¿Qué fue lo importante? ¿Por qué lo elegiste? La persona de procedimiento me va a decir, espera un momentico, yo le cuento la historia. Primero pasó esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. El de opciones dice, no, yo vi la oportunidad y la tomé. Y estaba mejor que otra oportunidad que me habían dado. Pero él no tiene una secuencia. ¿Esto es claro? Opciones y procedimiento. A ver, Mari. Yo se los muestro en un ejemplo sencillísimo. Y esto lo enseño mucho cuando trabajo parejas. ¿Y por qué? Porque estos son los problemas que hay con parejas. Por ejemplo, para mí la persona de opciones tiene un abanico completo de opciones. Y en ese abanico, pues obviamente, él me puedo ir por aquí o puedo hacer esto, puedo hacer tal cosa o puedo moverme de tal manera. El de procedimientos, no. El de procedimientos es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así funciona. Entonces, yo lo pongo en un ejemplo sencillo y es, van a salir a comer algo los dos. Entonces, resulta que cuando van a salir a comer algo, ocurre algo muy chistoso y es, él va manejando, le dice, ¿por qué no vamos a almorzar? Y ella le dice, listo, vámonos. Y entonces, él es de opciones y ella de procedimientos. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa? Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Ocurre algo increíble y es, él va manejando y dice, y si nos vamos a tal lado a comernos en este asadero tan rico que hay, y ella que es de procedimientos, inmediatamente dice, ah, chévere, voy a llegar allá, pido un patacón con hogao, pido una carne a la llanera, pido una limonada natural
y pido un postre de 3 leches. Ella hizo, ¿qué hizo? Pasó por todo el procedimiento, ¿ya? Y en ese momento, él llega y le dice, listo, y viene manejando. Y de repente dice, uy, no, ¿por qué no nos vamos a comer comida italiana? Qué rico, como danos una lasaña octava maravilla. Y en ese momento ella lo mira y hace, ¿por qué? Porque le acaba de desbaratar todo el procedimiento. Entonces ella vuelve y se acomoda y le dice, ok. Y ella llega y le dice, voy a llegar allá, pido de entrada un carpaccio, pido una limonada natural, pido una bandeja con tallarines y un escalope de ternera y voy a pedir de postre un tiramisú. Listo. Ella corrió el procedimiento y él sigue manejando, no feliz. Y de repente dice, no, y si no nos complicamos y nos vamos y comemos comida rápida, hamburguesas del corral o algo así. Y ella ahí, ya. Y en ese momento lo mira y le dice, ¿sabe qué, hermano? Pare el carro. Pare el carro. Y él, ¿pero qué hice? ¿Qué pasó? Le dice, pare el carro, hágame el favor. La ve tan brava que él llega para el carro. Ella se baja del carro y cuando se baja del carro le dice, ¿sabe qué? Váyase, cómase lo que le dé la gana. Yo voy a mi casa, me frito un huevo, hago un arroz, me hago una limonada natural y se acabó el bochinche. Y en ese momento ella sale y se va, él se queda y ella se queda mirando y dice, él se queda mirando y dice, ¿cómo son de complicadas las mujeres? ¿Cuántos problemas han tenido y cuántas peleas han tenido por esto? Porque de repente usted dice, hoy voy a hacer tal cosa. Y después llega y dice, oiga, no, y si hacemos tal, y el otro ya se preparó, ya hizo todo, ya corrió todo el procedimiento de lo que había que hacer, para que usted le friegue la vida. Entonces, no, pero ¿cómo así? Pero si vamos a comer esto. No, pero es que es chévere. Y el otro, bueno, pues, y después, no, ¿sabe qué? Cambié, encontré la nevera y esto, vamos a hacer esto. ¿Sabe qué? No me dé nada, no me joda. Usted a toda hora cambiando de opinión, a toda hora fregando de la vida a uno. Usted es inmamable. Es exactamente igual cuando usted tiene un procedimiento, por ejemplo, hay algunas que arreglan la casa, entonces primero tienden las camas, después barren, recogen la ropa, limpian el polvo, trapean, y el marido que es de opciones de repente dice, o la mujer que es de opciones, no, pero no lo hagamos así, hagamos primero tal cosa hoy, y el otro, pero ¿por qué? Si eso tiene que hacerse ahora sí, uno primero hace esto, después hace esto, después hace esto. Esas son las personas de opciones y de procedimiento. ¿Cuántas peleas han tenido con esto? ¿Cuántas peleas han tenido ahora con sus niños, los que son padres, que están haciendo las tareas con ellos? ¿Por qué? Porque yo tengo un niño de opciones. No, mamá, y si lo hago primero así, y si primero le echo el color y después lo dibujo, ¿cómo le ocurre? Primero lo dibuja, después colorea, está loco. No, los niños de opciones tienen abanicos, los de procedimientos no, tienen que ser el paso a paso y por eso se les complica la vida. Qué bueno que estén tomando conciencia. Hay mucha gente escribiendo, tenemos 89 personas en el chat, en el grupo en este momento, en Facebook, y hay gente diciendo, acabo de descubrir que soy de procedimientos, otra, qué bueno, soy yo con mi esposo, qué maravilla. Ahora pueden entender por qué tienen conflicto, por qué se les complica la vida y por qué necesitan empezar a moverse de una manera diferente. ¿Está claro? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más, Marta Sonia? ¿Alcanzamos uno más? Todavía nos quedan. De opciones, a mí me gustaría decir que las personas de opciones les encanta romper las reglas. Pues toda la gente que está en la calle ahorita, todo el que no le gusta que le den normas, reglas, directrices, esa persona es de opciones. Y eso molesta mucho al de procedimientos, porque el de procedimientos puede hacer siempre lo mismo. Y está feliz, está feliz.
El de opciones un día se levanta, se queda en pijama, después se baña. El de procedimientos tiene que levantarse y si siempre se baña primero, bañarse primero, después. Y si antes de bañarse se lava el diente, entonces tiene que lavarse el diente, después bañarse. Él no rompe el procedimiento por nada del mundo. Entonces recuerden, el de opciones siempre rompe reglas. El de procedimientos lo sigue. Y cuando en pareja estamos en esas condiciones, es tenaz. Hay un metaprograma que yo creo que todo el mundo conoce, es muy popular, es el de la persona que es proactiva y la persona que es reactiva. El proactivo siempre se lanza, es el primero, lo hace todo, se ofrece, es súper pilo, es lanzado, es el que primero contesta, es el que quiere hacerlo todo, es muy activo, mueve las manos, se expresa con todo el cuerpo. El proactivo está de primero en todo y el reactivo es el quedadito, el que lo piensa, el que... Yo me acuerdo mucho de una señora que estaba en terapia un día y me decía, me va a enloquecer mi hija, ella en el colegio siempre levanta la mano, siempre tiene que llevar el ponqué, siempre tiene que llevar el regalo, siempre tiene, me pone a correr, ¿qué hago yo con esta muchachita tan sumamente... no sé, que no piensa? Esa es la palabra. El proactivo se lanza, hace, es decidido y lo expresa con todo el cuerpo. Es de una energía que no lo para nadie. El reactivo es quedadito. Piensa las cosas, después decide y ya se lo llevaron por delante de 3 o 4 proactivos. Es el que dice, yo iba a poner ese negocio, pero me salieron adelante. Le salió adelante un proactivo. Él lo sigue pensando, ¿ok? Ese yo creo que es muy conocido por todos. Es súper importante en este del proactivo y en todos hay ventajas y desventajas. Esa es una de las preguntas que están haciendo. En todos hay ventajas y desventajas. Por eso es que uno tiene que aprender a moverse en los metaprogramas. Y tiene que aprender a moverse. ¿Por qué? Porque si uno no aprende... esa es la idea de esto, aprender a conocernos, como decía alguien allí, estamos aprendiendo a conocernos y aprender. Yo, por ejemplo, es muy chistoso porque si yo en mi metaprograma, yo soy una mujer de opciones. Entonces, como soy una mujer de opciones, yo no soy de procedimiento, es real. Entonces, a mí me mama, pero que me digan, esto tiene que hacerlo así. Ayer le decía a la gente que estamos sacando el primer módulo de PNL para hacer el primer módulo online y ha sido súper complicado para mí el hacerlo porque la señora que me está organizando eso dice hay que hablar de 3 a 7 minutos máximo, después se pone un video, después se pone un ejercicio, después, y para mí esto es la locura. Yo tengo un guión de lo que hago, sí, yo llego, pero yo hago lo que tengo que hacer y si aparece algo, ya, pues me meto en eso y listo. Entonces, yo tengo que tener un as en las manos. ¿Por qué les decía que yo tengo un curso, que es el curso más largo de PNL? Es decir, es tal vez el más completo, diría yo, por una sencillísima razón. Porque yo aprendo de todo, igual que Marta Sonia. Ella sabe más que yo, pero pues yo también he buscado aprender muchas cosas. Entonces, si yo estoy hablando de las herencias que uno tiene de la infancia, entonces hablo de constelaciones familiares, hablo de los depósitos de amor, hablo de metagenealogía, hablo de el árbol que habla para que hables, hablo de todo. ¿Por qué? Porque yo creo que a la gente tiene que tener un sinfín de herramientas para poder trabajar. Los que son de procedimientos, yo les juro, nosotros cuando nos certificamos como entrenadores, fuimos 15 de Colombia, esto es real, fuimos 15 de Colombia y eran 15 de Ecuador, la primera certificación que fuimos para entrenarnos en el primer taller de Despertando tu Excelencia. Y era muy chistoso porque si yo miro el taller, les juro que en este momento, ese taller, las láminas que tiene, creo que tengo 6 láminas que son iguales. Cuando yo lo compré, porque nosotros nos costó $2,700 comprar el material para poder dictar ese taller,
nos entregaron lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4, lámina 5. Eso es alguien de procedimientos. Ah, yo no, yo tengo 74 láminas ahora. Eran 36, yo tengo 74 ahora. Me toca andar diciendo que voy a quitar, que voy a quitar, en vez de que voy a poner. Entonces, ¿es por qué? Porque eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Entonces, hay ventajas y hay desventajas. A veces el estar, por ejemplo, ser global para algunas cosas es chévere. ¿Por qué? Porque me permite ver todo el panorama, pero hay momentos en la vida en que tengo que irme al detalle porque me pierdo las cosas. Ustedes no saben lo terrible que es, y no sé si les ha pasado a los que están haciendo trabajo en casa, que uno llegue y alguien esté viendo la novelita que están dando ahora y uno le pregunte a alguien, óigame, ¿qué pasó en la novela? Y el otro le contesta a uno, lo mismo de ayer. Ese es un global. Y estuvo sentado 1 hora frente al televisor y me va a decir que lo mismo de ayer. Es un idiota. No, no es un idiota, él es global, para él es lo mismo. Ah, pero pregúntele a uno de detalles. El de detalles se sienta y le dice a uno, imagine que ese fulano estaba sentada con tal vestido y dijo tal cosa, y hizo tal cosa, y habló de tal manera, después pusieron tal propaganda y le cuenta a uno todo. Entonces, lo que yo tengo que ver es que sí, hay muchas cosas buenas y hay otras cosas no tan buenas, pero lo que yo tengo que aprender, y esa es la idea de esto, es yo necesito conocerme a mí mismo. Ese es mi trabajo. ¿Para qué? Para también conocer a los otros, para yo entender por qué me hace ruido, por qué peleo con este. Mire, yo aprendí, mi marido es de procedimientos. Mi marido tiene un metaprograma que es de igualdades y desigualdades. Yo no sé si vas a hablar de él ahora, me encantaría que hablaras de él, como para poder cerrar. ¿Por qué? Mi marido es un hombre que íbamos a cualquier parte del mundo, el de igualdades siempre es lo mismo. Mire, los vestidos de mi marido eran igualitos. Yo decía a la gente de pensar que usted no se cambia, porque eran igualitos los vestidos, pero se diferenciaban por el color, por una linecita un poquito más gruesa, pero eran igualitos, se llama de igualdades. Yo no soy, yo soy de diferencias. Entonces, como soy de diferencias, ¿qué es lo que hago? Normalmente busco lo que es diferente. Entonces yo llegaba a un país y cuando llegaba decía, probemos algo de este país, algo nuevo, algo distinto. Y mi marido se arrimaba el mesero a la mesa. Señor, ¿qué va a comer? Un baby beef con papas a la francesa. Óiganme bien, un baby beef con papas a la francesa. En México, en Aruba, Curazao, en donde estuviéramos, el hombre se comía un baby beef con papas a la francesa. Hoy en día mi marido tuvo un accidente de tránsito hace 20 años, perdió la memoria, es como un niño chiquito. Y sin embargo, usted lo ve, va a un restaurante y ¿qué pide? Un baby beef con papas a la francesa. Así funciona, es su cerebro. Ya, por eso es tan importante entender cuántos problemas tienen ustedes por eso. Marta Siona, ¿por qué no les habla este ultimito para que por lo menos tengan el de igualdades? Bueno, esos son los factores de decisión. Y aquí tenemos varias posibilidades. Lo que Mari llama igualdades son similitudes, que son las personas que hacen siempre lo mismo, no cambian. Ahí el otro son similitudes con excepciones. Y es cuando la gente dice, como Mari, pues yo voy a buscar algo más, algo mejor, y compara, ¿no? Y hay personas que funcionan por diferencias. Y las diferencias son cuando la gente ve el cambio, lo nuevo, lo único. Y los que pueden ver la diferencia ahorita y el cambio son los que están haciendo este tipo de cosas online. Los que no, pues seguimos esperando que la cosa se arregle rápido para volver a lo que conocemos, a lo presencial. Y el otro son similitudes con excepciones y diferencias. Entonces, les gusta lo nuevo y comparan. Esto, ¿cómo se entera uno cuál es su metaprograma? Cuando uno puede preguntarse cuál es la relación que hay entre esta persona que yo conozco ahora y la que conocí antes, o entre este trabajo que yo tengo ahora y el que tuve antes.
O cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted por qué busca un trabajo? ¿O usted por qué eligió este trabajo? Ah, porque es lo mismo lo que yo sé hacer, o me gustó esto porque es diferente, o es que a mí me gusta el cambio. Entonces hay que estar muy atento a las palabras que la persona usa para poder saber si es de similitudes o es de diferencias. Yo quisiera decirles que este tema hasta ahora inicia porque lo fantástico del tema es cuando uno empieza a combinar los metaprogramas de la persona. Y ahí sí, el tema es maravilloso, porque una persona de referencia interna que sea bien reactiva, que tenga que pensarlo todo y se aísle, que viva con una persona bien proactiva y de referencia externa, yo les digo que no hay poder humano que se entienda. Sí, se dice metaprogramas. Metaprogramas son filtros que están metidos en la mente del ser humano. Es la manera como esa persona puede concebir el mundo. Es la manera como lo entiende, como lo puede ver. Y el conocerlos hace que ya no peleemos con mucha gente. Como dice Mari, que los veamos con los ojos del alma y que podamos entender, esta persona funciona así, yo funciono así. Yo soy de similitudes, él es de diferencias. Yo soy una persona global, él es específico, que ese es otro metaprograma que vamos a ver. Él es de referencia interna o de referencia externa, yo soy interna. Para poder convivir con la gente necesitamos conocernos. Yo los invito a que aprendan un poquito más de este tema, porque creo que el tiempo se nos va acabando. Señores, hay una cosa que yo quiero decirles para cerrar. Realmente hemos hablado de 4 metaprogramas. Imaginen, nosotros hablamos más de 21 filtros, sin hablar de las combinaciones, como dice Marta Sonia. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a combinarse, se complican a veces el entender. Pero alguien preguntaba ahorita, ¿cómo se hace para no aburrirse de ceder con la pareja si es diferente su metaprograma? La historia es no ceder, ya la historia es negociar. Porque si yo estoy cediendo permanentemente, pues obviamente esto se llama crónica de una muerte anunciada. Esta es la verdad de la historia. Entonces, yo necesito entender, primero, entenderme yo, entender el por qué yo tengo esta o esta referencia, por qué soy de esta manera. Para mí, cuando a mí me dijeron que yo me alejaba del dolor, para mí fue durísimo, porque yo siempre dije, pero ¿cómo le ocurre si yo soy optimista? Yo soy una mujer de fe, yo soy una persona que siempre está positiva. Ajá. Cuando me preguntaron la primera vez, por eso Marta Sonia les dijo algo que es claro y clave, y es aprendan a escuchar. Hay que aprender a escuchar al otro. Cuando uno escucha al otro, sabe cómo es su metaprograma, cómo es su referencia. A mí me preguntaron, ¿cómo, usted por qué trabaja? Y le dije, por mis hijos. Me dijo, ¿por qué? Y dije, pues para que no se mueran de hambre. Si yo hubiera sido que me acerco a hacer, hubiera dicho, para que vivan mejor, para que tengan una mejor vida, para que disfruten más, no, para que no se mueran de hambre. ¿Sí ve? Alejándome del dolor. Y cuando uno mira esta historia y uno empieza a mirar, yo por ejemplo a la gente para saber si es de semejanzas o de diferencias. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a la persona, tengo que entrar en su metaprograma, tengo que conocerlo y entrar en él. Entonces, si por ejemplo, yo le pregunto a alguien, hábleme de su último trabajo o hábleme de su última pareja, hábleme de la última pareja que tuvo antes de esta. Y entonces los de semejanza dicen, no, mi pareja actual es igualito al otro, y empiezan a mirar todo lo semejante que tienen al otro. El que es de diferencia se empieza a decir, no, este de ahora es totalmente diferente. Usted no se imagina, el otro hacía esto, este hace esto, el otro hace esto, este hace esto. Usted mira a una persona de semejanzas, llega a una casa y dice, ay, nosotros tenemos una lámpara igual. Busca lo que es semejante. El de diferencias llega a la misma casa y dice, ve, nosotros no tenemos esa mática. Él busca lo que es diferente. Si ustedes empiezan a escuchar a la gente, pues obviamente vamos a tener resultados y realmente va a poder funcionar.
Eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Marta Sonia decía algo, y creo que para mí es real. Alguien está preguntando y me está diciendo, muchas gracias, Mónica, por lo que está diciendo, que quiere hacer el curso de PNL conmigo. Qué rico. Ahí nos verán las dos, porque las dos trabajamos en esta historia. Entonces, y en este online, la idea es tener grupos de no más de 30 personas, así que vamos a estar turnándonos las dos, porque posiblemente tendremos dos cursos. Es bien especial entender algo, y es esto, PNL es para tu vida. Ella lo dijo cuando empezó. PNL es para que tú aprendas a vivir, para que tú aprendas a ser feliz, para que tú aprendas a vivir sin tantas complicaciones de vida, ¿ya? Para que tú aprendas a relajarte y disfrutar la vida. Eso es el verdadero sentido de la PNL. Yo siempre le digo a la gente cuando quiere un curso conmigo, siempre le digo, este es un curso para valientes. ¿Por qué? Porque los voy a enfrentar con su propia historia. Y esto, ella y yo hemos trabajado juntas. Cuando terminamos nuestra certificación juntas, empezamos a trabajar juntas. Marta Sonia es especialista en seguridad industrial, en salud ocupacional. Entonces trabaja mucho con empresas de, ¿cómo se llaman? Hidrocarburos y todas esas cosas. Pero de vez en cuando me las robo. Entonces la tengo conmigo en algunos cursos y realmente es un ser muy especial. Entonces hacemos una buena dupla cuando estamos trabajando. Pero es súper importante entender que tanto ella como yo, desde hace 22 años que empezamos esta historia, teníamos completamente claro que la gente que iba a trabajar con nosotros, a vivir con nosotros, lo que tenía que aprender es a vivir, a ser feliz, a conectarse con la felicidad y a disfrutar la vida. No nos interesa la información. Cuando la gente viene por información, le digo, mire, la información está en Google. Esa es la realidad. La información está en Google y le sale más barata, que además está gratis. De PNL consiguen lo que quieran en este momento. Noam Chomsky, para que ustedes sepan, fue la persona que creó todo lo de metaprogramas para que se puedan entender. Noam Chomsky es considerado el mejor lingüista del mundo, ¿ya? Noam Chomsky es el mejor lingüista del mundo. Entonces, es importante que ustedes lo busquen. Además, van a encontrar, él tiene un video espectacular en YouTube sobre manipulación de masas. Mire, UA. Y busquen, no hay mucho de metaprogramas realmente en el mercado. No hay mucho de metaprogramas. Volveremos juntas, volveremos con más metaprogramas. Son las 6:30 de la noche, llevamos casi 1 hora y media de reunión. Siempre decimos 1 hora y terminamos en 1 hora y media. Yo quería que los que no la conocían, la conocieran, los que no habían podido estar con ella. Créanme, es un ser especial, es maestra de PNL, es maestra de muchas cosas, es terapeuta como yo y perfila personas a través de metaprogramas por si alguien está interesado. No sé si quieras regalarnos tu teléfono, yo siempre se lo pido a mis invitados para que la gente lo tenga, porque hay gente que conecta. Entonces, ¿me quiere regalar el teléfono, jovencita, para yo anotarlo? Claro que sí, 310 310 213 213 9180. sí, ok. Entonces, lo repito, 310-213-9180. Esta es una herramienta. Les garantizo, sin temor a equivocarme, que después de oírla a ella, de oír lo que hablamos hoy, cuando miren a su pareja, miren a su mamá, miren sus hijos, cuando pidan arepa como esa que dijo hoy, que no pedía sino arepa, le va a dar risa. Cuando lleguen ahora con un amigo a un lugar donde hay 70 platos y usted ya le dijo a él que iban a ir a comerse un delicioso filet mignon y resulta que llegan y él ya es de procedimientos y él ya pensó en que se iba a comer un filet mignon y el mesero dice, perdón, se acabó el filet mignon, y el otro te dice, ay, entonces vámonos, aquí no hay nada, habiendo 70 platos en la carta, lo vas a mirar, te vas a reír y vas a decir, ay, vida mía, cómo sufre, es de procedimientos. Ya no te complicas, ya no sufres,
Lo que nosotras queremos enseñarle es a vivir de una manera diferente. Los queremos mucho. Recuerden, mañana, a pesar de ser 1 de mayo, ya tenemos tantos días que no sabemos cuándo es domingo, cuándo es lunes, cuándo es martes. Mañana a las 5 de la tarde tenemos en Zoom nuestra charla. Vamos a hablar de la vida y el trabajo. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos solamente a trabajar, estamos muertos. Así que voy a enseñarles cómo vivir y cómo apasionarse con el trabajo. Marta Sonia, Dios te bendiga. Siempre, amiga, hermana, es un encanto. Gracias, María. Por favor, ténganla en cuenta, llámenla, acuérdense de ella. Las quiero mucho y los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias por Gracias, Mari. por acompañarnos. Gracias. Hermana, Dios los bendiga a todos. Una Chao. feliz y bendecida noche. Que Dios los acompañe. Chao, chao.